grabando. Ya. Ya, señorita Julieta, cuénteme, ¿qué se acuerda al menos de lo que vimos la clase pasada? ¿En qué estamos? Tómate. ¿Julieta? Ah, le estaba hablando y Ah. estaba en silencio. Que el movimiento del producto de una fuerza alrededor de cualquier eje es igual al movimiento de sus componentes. ¿Cómo? A ver, de nuevo. ¿El movimiento de qué? De producto de una fuerza alrededor de cualquier eje es igual a los movimientos de sus componentes. Estaba hablando del teorema de Te Barillon. refieres al momento, no al movimiento. Ujú, Momento, no movimiento. sí, Ya, yo lo dije mal. momento. Dijiste Ah, ya. movimiento. Ah, ¿Ah? disculpe, sí, Ya, momento. no. Momento, el momento. Sí, sí, sí. Sí, tú definiste el teorema. Ya. Eh, ya, entonces vamos para allá, po. Ya, bueno, voy a ir más rápido entonces, pensé que íbamos a ir más lento. Definimos lo que era el momento, lo definimos de forma algebraica, ¿cierto? A través de un producto de vectores, y ese producto vector dijimos, bueno, se hace a través del producto cruz. El producto cruz tiene cierta definición, ¿cierto? Como reglas, ¿cierto? Que se hacen a través de la regla de la mano derecha, ¿cierto? La triada que se forma en la mano derecha, eh, y básicamente el producto de dos vectores, ¿cierto? De dos fuerzas, es una fuerza, perpendicular al plano que contiene a los dos vectores que están haciendo el producto, ¿cierto? O sea, el producto cruz entre P y Q, como muestra la figura, el producto cruz entre P y Q es un vector normal, que se llama B, ¿ya? Que es perpendicular al plano que contiene P y Q. ¿Ya? Ahora, ¿cómo nosotros lo tradujimos, ¿cierto? Al concepto de momento? Era a través de que una fuerza aplicada en un punto, ¿cierto? En un punto cualquiera, eh, y que está a cierta distancia de un punto de interés, ¿ya? Puede ser este punto, un punto al medio, un punto afuera, un punto arriba, un punto abajo, da lo mismo. Solamente es un punto de interés, ¿ya? Generalmente parte de la estructura, ¿ya? Eh, entonces, el momento que genera esta fuerza es R cruz F, ¿ya? Y R cruz F es un momento, o sea, es un vector que sale del plano que contiene a R y a F. ¿Ya? Eso lo dijimos de forma vectorial. De forma escalar explicamos algo parecido. Ahí está. De forma escalar dijimos, bueno, para multiplicar o para obtener el momento que genera una fuerza en torno a un punto de interés, ¿ya? Es uno saca la mano, así, saca la mano derecha, pone sus deditos en dirección a la flecha, así, tin, 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 y dice F por, ¿cierto? Porque es un escalar, F por la distancia perpendicular al punto de interés, F por D, ¿cierto? Y el sentido se lo da el giro que produce F en torno al punto de origen. Si el vector, como lo muestra en la figura, y trato de seguirlo con la punta de mis dedos, así, genera un momento positivo porque mi dedo guatón sale de la pantalla. Dedo guatón para afuera, positivo. En cambio, si yo estuviese calculando un momento de la fuerza P que está ahí, ¿ya? La fuerza P, y la distancia perpendicular al punto O es esa, entonces, ahí está la fuerza, la distancia perpendicular, y esa distancia se llama, qué sé yo, T, ¿ya? Entonces, el momento que produce P en torno al punto O es igual a P por T, pero de signo negativo, porque si yo sigo la flecha P con mis dedos y trato de hacer girar mi mano en torno al punto O, que es el punto de interés, mi dedo guatón va hacia adentro, negativo, pum. Es
horario. Momento horario, negativo. Momento antihorario, positivo. Esa es nuestra convención de signo positivo. Así que cada vez que vean esta flechita así, positivo. Positivo, es un momento positivo. Entonces, por ejemplo, el momento en torno al punto O, ¿cierto? Producto de la carga P vale menos P por T. ¿Ya? Esta expresión, de hecho, yo la puedo reescribir si yo quiero. La puedo reescribir. Y le puedo decir esto, miren. La puedo decir así. El momento en torno al punto de origen, por producto de la carga P, vale P por T. Yo la puedo reescribir, miren. Digo que vale P por T. Pero le doy un apellido, miren. Así. Esto que está aquí es exactamente igual a esto que está aquí. ¿Ven? El momento en torno al punto O es menos P por T. Bien. O también le puedo decir que vale P por T, pero le digo para dónde va. Antihorario. Perdón, horario, negativo. ¿Ya? Así que eso era fácil hacerlo. Y no sé si hicimos algún problemita o ejemplo de esto, pero digamos que es fácil con una fuerza. El problema es, y si tenemos más de una fuerza, tenemos 180 fuerzas, ¿eh? Vamos a estar calculando la distancia de siempre, no, pues imposible. No, se vuelven locos. Imposible. Lo que hay que hacer ahí es lo que Julieta está esperando. El teorema de Varignon. El teorema de Varignon, ¿qué es lo que dice el teorema de Varignon? Dice que el momento de la fuerza en torno al punto de interés, ¿ya? Aquí lo escribí un poquito más fuerte. El momento que produce esta fuerza F, esa fuerza F, en torno a este punto que está aquí, lo voy a marcar con una flecha, ahí está la flecha. Ese es el punto de interés, el punto O, ¿ya? Que se encuentra a una distancia perpendicular de, ahí está, perpendicular de, a la línea de acción de F, ahí está. El momento, ¿vale? Saco mi mano, gira en torno al punto O de forma positiva. Entonces, yo escribo, si esta es mi convención, entonces la suma de los momentos o el momento en torno al punto O vale efectivamente F por D. Listo. Hasta ahí todo bien. ¿Cierto? Hasta ahí todo bien. F por D. Fuerza por distancia. Perpendicular. Profe, ¿Sí? el anterior igual era positivo, ¿y por qué lo puso como menos FD en el ejercicio, en el ejemplo anterior? Porque estaba calculando con respecto a P. Ah, disculpe. ¿Sí? Entonces, el problema ahora es, ¿cuánto? Bueno, F es fácil, yo le digo, vale 100 kilonewtons, listo. Y la distancia D, no la puedo ver, le voy a dar las coordenadas, no las sé bien, le puedo decir la coordenada del punto O. La coordenada del punto O le voy a inventar, por menos 3, menos 1. Ahí está la coordenada del punto O. ¿Cuánto vale D? Pucha, no sé, me cuesta verlo, es difícil, no sé, me cuesta. Lo que no me cuesta, dada la coordenada del punto O, no me cuesta definir de 1 y de 2. Son distancias. ¿Cuánto vale la distancia de 2? 3 metros, digamos que son metros. ¿Cuánto vale la distancia de 1? Vale 1 metro. Porque me sé la coordenada del punto. ¿Ya? Entonces, ¿qué propone Varignon? Dice, no use el módulo de la fuerza, no use F. Descomponga F en sus componentes rectangulares, en X y en Y, fácil, en el plano es fácil, ¿cierto? Acá abajo está el coseno, allá arriba está el seno. Descomponga F y calcule el momento que produce Fx y Fi en torno al punto O.
A ver, ¿cómo sería el momento que produce Fx y Fi en torno al punto O? Sería, saco mi mano, Fi para arriba, en torno al punto O, positivo. Fi por D2. Fi por D2. Y Fx en torno al punto O, fíjense, miren mis dedos, pum, pum, mi dedo guatón va para adentro, es negativo. Menos Fx por D1. Así que F por D es igual, es lo mismo que Fi por D2 menos Fx por D1. ¿Qué implica eso? ¿Qué significa eso? Significa que el momento que produce una fuerza en torno al punto es igual al momento que producen sus componentes. ¿Qué es lo que hemos ganado con este teorema? Es que no necesito calcular D, solamente necesito una coordenada para saber las distancias. Porque son puras distancias horizontales y verticales. Hasta ahí, Julieta, ¿cómo va? Bien. Entonces, voy a saltar esto que está aquí para ir al ejemplo. Voy a un ejemplo que hay ahí abajo. Más abajo, más abajo, más abajo, más abajo, a este. ¿Ya? Vamos a ver este ejemplo. Bien. ¿Ya? No vean esto todavía, esto no lo vean. No lo vean. ¿Ya? No lo vean. Este es el problema. Mira, determine el momento que producen las fuerzas, por supuesto, las fuerzas aplicadas en torno al punto A. Me interesa el punto A porque es un punto de conexión, necesito saber el momento para poder calcular, ¿cierto? Qué sé yo, la cantidad de pernos que necesito para soportar justamente el momento que se produce y la fuerza de corte. ¿Ya? Son fuerzas que hay actuando en ese apoyo, necesito saberlas y para eso necesito calcular el momento. ¿Ya? Entonces, del punto de interés está aquí. Ahí está, punto A. Y en la estructura, que parece ser una viga que está siendo atirantada por un tirante de acero, una diagonal, qué sé yo, hay tres fuerzas. Una fuerza F1, que vale 375 libras, y está a una distancia de 8 pies, desde esta línea que pertenece al punto A, ¿cierto? Luego hay una fuerza inclinada a cierta pendiente, aquí está la pendiente, que vale 500 libras y está aplicada en un punto aquí, en este punto que está aquí, y a 14 pies del punto A. Y hay otra fuerza que está siendo aplicada aquí en este punto, en el punto que estoy marcando en azul ahí, que vale 160 libras, tiene una inclinación dada, 30 grados, y está, ¿cierto?, a 8 y 11, 19 pies en la distancia horizontal y a medio pie en la distancia vertical del punto A. Fíjense, del punto A. Entonces la pregunta es cuánto vale el momento que producen las fuerzas en torno al punto A. Entonces hagámoslo. Hagamos este problemita aquí, justo en este espacio. Entonces, si yo no conociese el teorema de Varignon, yo entonces debiese ir a buscar todas las distancias perpendiculares de las líneas de acción, ¿cierto?, de todas las fuerzas en torno o con respecto al punto A. Si yo no conociese a Varignon, estoy dibujando por si acaso las líneas de acción de estas tres fuerzas, las líneas de acción, donde se mueven estas fuerzas. ¿Ya? Entonces, la distancia perpendicular a la línea de acción de F1 es justamente esta. Ahí está, vale 8 pies. La distancia perpendicular a la fuerza F2 es esta. Por ahí está. Y vale, no tengo idea. Y la línea de acción de la F3 está por acá. Ahí está. ¿Y cuánto vale? Tengo idea. Entonces, el problema, sin Varignon, se transforma en un problema geométrico
difícil de entender. Difícil. Entonces, ¿qué dice Mariñón? Olvídese de esto. Olvídese. No encuentre esas distancias. No las encuentre, no las busque tampoco. ¿Ya? Esto, adiós. No quiero esto yo. Yo no quiero eso. No quiero saber la línea de acción de esta cuestión, no quiero nada. Lo que quiero es saber la descomposición de las fuerzas en torno o con respecto a ejes coordenados conocidos. Y los ejes coordenados conocidos son los ejes X y X, Y. Entonces, el problema ahora se transforma en un problema coordenado, rectangular. Para el lado, o sea, para los lados y para arriba y para abajo. Eso es todo. Listo. Entonces, utilizamos a Variñón ahora. El momento que produce la fuerza F1, mira, convención de signos positiva, eso dice ahí. Convención de signos positiva. Momento que produce la fuerza 1, ¿ya? En torno al punto A, vale. F1 en torno al punto A. ¡Pum! Saco mi mano para saber el signo. Saco mi mano. Pongo mi mano en la flecha ahí, para abajo. Pum, pum, pum. Mi dedo guatón para dónde apunta. Para adentro. Pum, pum, pum. F1 en torno al punto A. Me tira el dedo guatón para adentro. Así que lo que venga es negativo. Lo que venga. ¿Y qué es lo que viene? F por D. 375 por 8. Y este número, que da lo mismo cuánto es, no, es 3000, perdón, menos 3000, tiene las unidades de libras por pies. Julieta, ¿cómo va? Súper. Entonces, ese resultado, nosotros le podemos dar la interpretación que dijimos delante. La interpretación, no estoy cambiando nada. Estoy interpretando qué significa ese menos en el 3000. O sea, ese valor del menos 3000 es decir lo mismo. Es decir, ya. Es 3000 libras por pies, pero negativo. ¿Cómo hago el negativo? Así. Listo. Entonces ahora, la pregunta es, ¿sí? Una pregunta. Sí. El 3000 pies, o sea, el 3000 libras pie lo sacó de la fuerza 2 que está actuando sobre el punto F1, que es el brazo, o nada que ver. No estoy El perdido. 3000, ¿de dónde lo saqué? Es Sí. 375 por 8. ¿Ya? 75 por 8. Sí. Es la fuerza por el brazo. Sí, entiendo, profe. Ya. Gracias. Ya. Okay. Listo. Ahora, ¿cómo calculamos el momento que produce la fuerza 2? Ahora en torno al punto A. ¿Cómo la calculo? ¿Cómo la calculo? Hay que calcular la fuerza, ¿no? ¿Ya? ¿Cómo? Hay que buscar como el ángulo y después como... X y N. Sí, ¿Ya? por el método cosinos y senos. Ya. Entonces aquí yo les voy a dar un dato adicional. Les voy a dar una cosita adicional. La fuerza F2, fíjense, está con una inclinación que se llama en la razón de 3 a 4, ¿cierto? Yo les podría haber omitido ese 5, yo se los podría haber borrado. Y la diagonal vale exactamente 5 porque es la hipotenusa de un triángulo rectángulo. Ahí está el triángulo rectángulo. Que tiene catetos 3 y 4. Avanza 3, sube 4. ¿Bien? Ahora, esa inclinación dice que para calcular la hipotenusa
al tiro puedo usar Pitágoras, ¿cierto? Así que 3 al cuadrado, 9, 4 al cuadrado, 16, 16 y 9, 25, la raíz de 25 es 5, ¿ya? O sea, yo les pude haber omitido ese número, el 5. Así que la pendiente, usted se la sabe, es de 3 hacia 4. Entonces, si yo agrando ese triángulo, lo voy a agrandar ahora. 3, 4, 5, este es un ángulo recto. Algunos, quizás muchos, van a pensar en lo que por ahí escuché, en senos y cosenos, ¿ya? Entonces, ese ángulo a usted le interesaría eventualmente calcularlo. Calculémoslo. ¿Cuánto vale ese ángulo? ¿O cómo calculo la descomposición en X? Tangente inversa, porque tenemos cateto opuesto y cateto adyacente. ¿Ya? Esa es una. Ya. Tangente de alfa, ¿cierto? La tangente de Ya. alfa es igual a 4 sobre 3, por lo tanto, alfa es conocido. Esa es la tangente inversa, ¿correcto? De 4 sobre 3. Usted la pone en la calculadora y va a obtener alfa. Cuando ya tenga alfa, no sé cuánto vale, pero digamos que ya sabe cuánto vale alfa, usted va a decir, listo, la componente de F2 en X, la componente de F2 en X, que es así, ¿cierto? Va para allá, tum, tum, y la componente en Y va así, esta más esa es esa, ¿bien? Así. Esta en Y más esa en X, la diagonal en esa dirección va para allá. Así que la F2 en X vale el coseno de alfa, ¿cierto? O sea, F2 coseno de alfa. ¿Voy bien? Alfa conocido, F2 conocido, usted ya puede calcular F2X. ¿Y cómo calcula F2Y? Con el seno. F2 seno de alfa. Y usted obtiene aquí dos valores. Hasta ahí, todo bien. Sin embargo, vean esto. Vean esto. Miren este triángulo. Ese triángulo, ¿alguien me puede decir cuánto vale el coseno de alfa? A mí me dio 0,6. 3/5, bueno, lo mismo. 3/5. No estoy calculando nada todavía, no 0,6 está bien, pero 3/5. Ese es el coseno de alfa. ¿Cuánto vale el seno de alfa? 4/5. ¿Sí o no? Así que, ahora fíjense, sin calcular alfa, la componente de F2 en X vale F2 por 3/5. Sin calcular alfa. Vale F2, que es 500, por 3/5. La componente en Y de F2 vale F2 por 4/5. ¿Sí o no? Sí. ¿La ven? ¿La ven bien? ¿Todos la vieron? Sí, profe. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es mi mensaje para cuando se enfrenten a esta nomenclatura para las pendientes? Una pendiente de 3 es a 4, de 1 es a 2, de 8 es a 123, da lo mismo. Usted solamente necesita la diagonal. Por ejemplo, a ver, voy a escribir en otra página. Ahí. Por ejemplo, si el triángulo de la pendiente, así, ahí está la fuerza, y la pendiente que yo les doy es, qué sé yo, 4, qué sé yo, 9, esto es 81,
esto es 81, y es 16, esto es 97. Y esta diagonal, miren, vale raíz de 97. Una tontera, pero es una pendiente. ¿Sí o no? Es 9 al cuadrado, 81, 4 al cuadrado es 16, 81 más 16 es 97. Raíz de 97 vale esa diagonal. ¿Cuánto vale la componente, que esto vale 100 kilonewton, la fuerza? ¿Cuánto vale la componente de esa fuerza en X? ¿100 por coseno de alfa? Y ya, 100 más rápido. cosinos 4. 100 por Cosinos 4 sobre raíz de 97. 4 sobre raíz de 97. Listo. Número, ahí está. ¿Cuánto vale la componente en Y? 100 por 9 sobre raíz de 97. Listo, otro número. Así que, moraleja. Cuando yo le entregue los problemas con estas pendientes así, usted basta con calcular la diagonal, la hipotenusa, ¿cierto? Que en este caso se las entrego, ¿cierto? Ahí está, vale 5. Y la componente en X y la componente en Y es inmediata. En X, 3 sobre 5. En Y, 4 sobre 5. ¿Ya? Sin la necesidad de calcular el ángulo. Si usted quiere calcular el ángulo, bien, le va a dar lo mismo, es obvio. ¿Ah? Pero se ahorra un par de líneas y genera habilidad mental. ¿Bien? Ya. ¿Alguna pregunta del triángulo? Para borrar esto que está aquí. ¿No? Ya, voy a borrar aquí un poquito. Listo. ¿Cuánto entonces vale el momento que produce la fuerza 2 en torno al punto A? Vamos, ¿quién me ayuda? No lo vean, ¿eh? No lo vean. No sean frescos. Igual se ve, no importa. Ya. Menos 5.600. Menos 5.000. ¿Qué es eso? Pero paso a paso. ¿Quién me habló? Yo. Karen. Karen. Paso a paso, por favor. ¿Cómo lo calculo? La fuerza, ¿Ya? que en este caso sería por el coseno, o sea que sería 4 quintos. Y después lo multipliqué por 14, que sería la suma de 8 más 6 pies que está acá abajo de... ¿Y Y esto ahí cuánto me dio dio? menos 5.600. ¿Y por qué menos? Ah, no, pues, 5.600. ¿Por qué lo hice con menos? Ah, porque el de arriba se había hecho con menos, entonces lo hice igual. No, Karen. Mano. Es que Mano. la verdad, profe, todavía me cuesta mucho el tema de la mano. No lo encuentro. Esa es la Bien. realidad. Vamos. A veces siento que lo encuentro, pero me cuesta demasiado. Ya, no, tranquila. Mira, esto es lo que tú estabas pensando. Esa fuerza F2 efectivamente es la composición de dos fuerzas, de dos componentes que las calculaste. Una fuerza vertical y una fuerza horizontal. Eso genera la descomposición. Y antes de poner la flecha, mira, son dos fuerzas, ahí están. La pregunta del millón es, ¿para dónde va la fuerza vertical y para dónde va la fuerza horizontal? Y dado que dibujé un triángulo donde la diagonal tiene una dirección, entonces la única forma de sumar dos fuerzas y que la diagonal me dé en esa dirección es hacer esto.
una fuerza vertical hacia abajo y una fuerza horizontal hacia la izquierda. Si yo sumo esta fuerza en azul vertical y la azul horizontal, me da una diagonal tal como lo muestra la figura, ¿ya? Por lo tanto, ya he obtenido la dirección de las fuerzas. Eso es paso 1. El paso 2 es saber cuánto valen esas descomposiciones, ¿ya? Y ese valor ya lo hemos practicado, y esta vale F2, ¿cierto? O sea, 500, vale 500 por 4/5, y esta de acá abajo, esta de ahí abajo vale 500 por 3/5. ¿Ya? Ese es el paso 2. El paso 3 es decir, bueno, ¿cuánto vale el momento que producen ahora estas dos fuerzas en torno al punto A? ¿Ya? Entonces, tú dijiste, bueno, la fuerza en I, que va para abajo, genera un giro horario en torno al punto A. ¿Por qué? Porque saco mi mano, pongo mis deditos apuntando hacia abajo, porque la fuerza en I va hacia abajo, y en torno al punto A hace esto. Así. Entonces, mi dedo guatón va para adentro, o mi mano genera un momento horario, ¿ya? Así que lo que sea que esté aquí, lo que sea que sea la fuerza por el brazo, lo que sea, yo sé que es negativo. Ahí está, negativo. Es negativo, lo que sea que venga es negativo. ¿Ya? Y la fuerza horizontal en X, fíjate que está en la misma línea del punto A. ¿Cómo está? Ya. La fuerza en X está en la misma dirección, en la misma línea de acción que el punto A. Por lo tanto, no hay brazo. Por ende, la descomposición de F2 en X, ¿cierto? O sea, 500 por 3/5, no genera momento. No la pesco. No hay momento ahí. Esa fuerza está en la línea de A, así que no genera momento. La otra sí. La otra genera un momento, que es una fuerza por una distancia, ¿cierto? Horizontal de 14. Y eso vale menos 500 por 4/5 por 14. 5.600. Negativo. Profesor, ¿por qué es por 14? Por la distancia. 8 más 6. Ya. Ojo con esto, ¿eh? Recuerden que por mucho que yo dibuje un triángulo acá, estas dos fuerzas, que son la descomposición de F2, actúan en el mismo punto, ese de ahí. ¿Ya? Por mucho que yo dibuje un triángulo del porte que yo quiera, así, ¿ya? Ahí está Fx y Fi. No, Fx y Fi siguen actuando aquí, por si acaso, ¿ya? O sea, siendo más claro, aquí está Fi y ahí está Fx. ¿Ya? Y la distancia que produce, la distancia perpendicular de la descomposición en I es 8, es esta, 8 más 6, 14. ¿Ya? ¿Listo? Ahí está. Bueno, ahí le podemos poner libras pies, o lo que es lo mismo, 5.600 libras pies en sentido horario. Ahí está. ¿Listo? Y finalmente, la fuerza de acá abajo, la fuerza de F3. Si esto es mi convención positiva, ¿cuánto vale el momento de la fuerza 3 en torno al punto A? Ya, ¿cuánto vale? La fuerza de F3 vale 160 libras por si acaso.
Profesor independiente, a donde apunte la flecha, si a la izquierda o derecha, mi mano siempre la pongo hacia abajo en forma perpendicular o no. Posible imaginarme lo que me estáis preguntando, Jorge. No lo sé. Que ahí usted, la flecha en la imagen sale hacia el lado derecho, ¿cierto? Sí, Ya, cuando hicimos el teorema de la mano, ya. ya, usted puso la mano verticalmente hacia abajo, recto, ¿cierto? Y después giró la mano. Y el dedo apuntaba hacia allá y vio que era negativo, ¿cierto? Ya. Ya. Con el vector o la flecha que está apuntando hacia abajo, hacia el lado derecho, ¿hace lo mismo? O sea, ¿la mano la apunta verticalmente hacia abajo de manera recta o la tiene que apuntar según como sale señalado en el dibujo? A ver. No estoy seguro de haber entendido bien la pregunta, pero voy a responder algo que quizás aclare bien. Y es lo siguiente. Como estamos nosotros calculando el momento en virtud de la descomposición, de la fuerza, mejor veamos la descomposición y después sacamos la mano. O sea, si F3 va para allá, aquí está F3 para allá, ahí va, para allá F3, la descomposición, para que me aparezca una flecha, un vector en esa dirección, ¿cierto? Tengo que hacer esto, eso, más eso, ¿ya? Esa es la descomposición, no sé cuánto valen, pero así se descompone esa diagonal, esa fuerza, ese vector diagonal, en esa dirección. O sea, esto A más B vale C. A más B es C. ¿Ya? Entonces, Julieta, cuando tengas eso ya definido, para dónde va A y para dónde va B, ¿cierto? Saco mi mano. Y ahora digo, el vector vertical, ¿cierto? O la descomposición vertical en el eje Y va para abajo, entonces mi mano, mi dedo va para abajo, mira. Y ahora voy a hacer girar ese vector en torno al punto A, sí. Y mi dedo al tiro se va para adentro, mira. Se va para adentro. Negativo. Ese valor, por su distancia, genera un momento negativo. Y la horizontal tiene que girar en torno al punto A. La horizontal que está abajo, en X, tiene que girar en torno al punto A. Entonces, mira cómo van a girar. Mira mi mano, mi palma, ahí. Va para allá, ¿cierto? Yo estoy moviendo mi mano hacia la derecha, ¿ya? Hacia allá. Esta es la derecha para mí. Entonces va la flecha, mi dedo para allá, tiene que girar en torno al punto A. Fíjate que es casi proyectarse con la fuerza. Así va la fuerza. Entonces, para que gire en torno al punto A, mi mano hace así. Por lo tanto, mi dedo guatón, positivo. Entonces, el momento que produce la descomposición en X es positiva. El momento que produce la descomposición en Y es negativa. Independiente de si es que la resultante, que vale 160, genera un momento positivo o negativo, que puede ser simplemente para tener una idea, pero no estoy calculando ese momento. ¿Ya? Bien. Profe, una consulta. En álgebra nos enseñaron también esto de la mano derecha, pero de una forma diferente. Que es como que se arma en el fondo para saber el vector resultante entre el producto punto. Hacia dónde está dirigido. Que se pone la mano como que si fuera... A ver, no sé cómo explicarlo. Voy a abrir mi cámara. ¿Así? ¿Así? ¿Ah?
¿Así? ¿Por Sí. los ejes? ¿Así? Sí, por los ejes, claro. Ya, ok. Mi pregunta es si eso funciona igual para Claro. el momento, Sí. funciona de la misma forma, es decir que no sé si, a lo mejor estoy hablando puras locuras, pero No, es tranquilo. decir que por ejemplo, donde está 5 pies, si yo lo pongo, ese sería como el vector A y el otro el vector B, y el vector F sería como el resultante de un producto punto, algo así, ¿o no? No sé. No sé, Karen, de qué estaba hablando realmente, pero sí. O sea, sí. Ya sea de forma escalar o vectorial, utilizando el álgebra o simplemente la aritmética, ¿cierto? Te va a dar. ¿Ya? En general, eh, yo no trataría de mezclarlo casi. ¿Ya? No porque el álgebra no sea bonita, sino porque en algún momento tus problemas van a ser estar una hora jugando con tu mano, así positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, y no estar haciendo el producto cruz o el producto punto. ¿Ya? Entonces, sí, da lo mismo. ¿Ya? Da lo mismo. Pero lo que se venga con estos problemas, de hecho, este problema casi parece que no es de prueba, sino que es muy sencillo para hacer una prueba. Los de prueba te van a requerir más cálculo así, pucha, momento positivo, negativo, negativo, positivo, negativo, mano, y siempre va a estar tu mano moviéndose tratando de buscarle el signo. ¿Ya? En cambio, la parte algebraica es muy bonita, todo lo que tú quieras, pero es un poquito más lenta. ¿Ya? Así que, pero sí, da lo mismo, da lo mismo. Lo que tú estás hablando es exactamente lo mismo que estamos haciendo acá, de forma escalar. Digamos. Ya, y por ahí estoy leyendo a Byron, dice coseno, a ver qué lo dice. Él dijo coseno 30 por 19 por 160 menos seno 30 por 0,5 por 160. ¿Qué le crees? Faltó el menos en la parte de arriba, donde está el coseno, sería menos 160, porque aumenta en sentido horario. Yo igual opino lo mismo. De hecho, le puso más ahí, perdón. Ahí le puso un más. Byron, defiéndase. Sí, pero debe ser negativo, me equivoqué y ya, se entregó al tiro. No más argumento. Ya, es negativo, correcto, correcto. Este coseno 30 es justamente la descomposición de la fuerza de 160 vertical, ¿cierto? En I. Y ese I es negativo, menos 160 coseno 30 por la distancia que vale 19. Y este más, ¿está bien? Es negativo, profe. ¿Negativo también? Yo creo que es positivo, profe. Es positivo, positivo. ¿Por qué? Porque tiene un giro antihorario, ¿cierto? La manito para allá, en torno al punto a una distancia de 0,5. La fuerza está abajo, está abajo de la línea de acción del punto, así que el giro es antihorario. Y eso es más seno 30 por 160, que es justamente la descomposición de 160 en torno al eje X, ¿ya? Seno 30 por 160 por la distancia, 0,5. Y esto es, no sé cuánto vale, esto es menos 2.590 y bla, 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 y eso es 2.590 en sentido horario. Ahí está. Ahí ustedes van a poder ver los resultados. Ahí está. Menos 160 coseno 30 por 19 más 160. Listo, ahí está. Perfecto. ¿Listo? ¿Dudas? ¿Dudas?
Profe, entonces, ¿por qué en el punto B puso la flecha hacia la derecha y después hacia abajo? Debería haber sido ahí al tiro en el punto B hacia abajo y a la derecha. ¿O no? Como Punto B. para componer el triángulo del vector fuerza 3. Abajito el punto B, 0,5 pies bajo el punto B. ¿Sí? Pone la flecha hacia la derecha, después hacia abajo y... porque si fuera esa a la derecha, ahí los dos serían positivos, ¿no? Porque los dos estarían con la regla a la mano yendo o sea, los dos serían negativos porque los dos estarían yendo contra el sentido, o sea, a favor del sentido horario. No, no. Voy a exagerar un poquito mi respuesta. Esta fuerza horizontal tiene esta línea de acción. Chuta. Digamos que una línea de acción horizontal, infinita. ¿Ya? Esta es la línea de acción de la descomposición de esta fuerza de 160 en eje X. ¿Sí? Y el punto hasta acá arriba, allá, a 0,5 pies. Así que esa fuerza, como gira en torno al punto A, la voy a exagerar, hace esto, mira. Con mi flecha, ¿sí? Así. ¿Sí? Positivo. La línea de acción de la fuerza vertical, que la voy a dibujar en esa parte, a pesar de que no está ahí, pues, está acá. La voy a dibujar bien entonces. Porque esa fuerza está aquí, está aplicada en ese punto. Ahí está. Y sigo con la flecha, en torno al punto A, hace esto. Ese giro es negativo. El otro giro así es positivo. Ambas fuerzas tratan de girar en torno al punto de interés. Profe, ¿y si hubiera estado justo en la línea de acción del punto A, igual hubiera sido negativo con respecto con respecto al eje X? Si hubiese estado en la línea de acción de la fuerza, Sí, porque ahora estaría 0,5 abajo, ¿o no? ¿ya? O sea, si yo quiero calcular el momento acá abajo, por ejemplo, en el punto X, ahí. No, en el mismo punto B. ¿Se respondería al mismo sentido que estamos diciendo ahora? En el punto B de acá arriba, este punto de arriba, Sí. ya. Sí, digamos, la componente horizontal, sí, pues, genera el mismo momento. Fuerza por distancia. Fuerza por distancia genera el mismo momento. Quien no genera momento es la componente vertical. Porque está en la línea de acción de B. No hay brazo. ¿Sí? Entonces no sería la horizontal la que no presentaría esfuerzo. A ver. Quizás el mono está demasiado rayado y nos estamos confundiendo. Voy a borrar un poquito. Un momento. Voy a borrar un poquito. Ya. Ahí mejor. Ya. Ya. ¿Cuál es la duda? ¿Cuál es la duda? ¿Qué duda? Que si se generaba los mismos signos en el punto B. Como El punto B está ahí, ¿cierto? El punto sí, B está en la viga arriba. sí, La fuerza F3 está aplicada en este punto de acá abajo.
¿cierto? Ahí está el engranaje, ¿cierto? Ahí, a 0,5 de B, abajo. Entonces, pensar en cómo afecta, cuál es el momento que produce la fuerza F3 en torno al punto B, es pensar en una fuerza que ya sabemos cuánto vale, descompuesta en X, y una fuerza en Y, que ya sabemos cuánto vale. Esas son las dos descomposiciones de F3 en X y en Y. ¿Qué genera momento en torno al punto B? Solamente la fuerza en X. Porque la única fuerza que genera una distancia es la fuerza, la distancia, ¿cierto?, vertical de 0,5 por una fuerza en la dirección X. La fuerza en Y, la descomposición de F3 en Y, está en la misma línea de acción que B. Por lo tanto, D, el brazo, vale 0. No hay momento. Esa fuerza no genera momento en torno a B. Ahora, si la pregunta es, ¿cuál es el signo del momento? Entonces, solamente basta con tomar la horizontal, ¿cierto? En torno a B y decir, ¿cierto?, que el momento es positivo. Este momento, así, en torno a B, es positivo. No sé cuánto vale 0,5 por algo. Pero lo que sea, es positivo. Por ejemplo, ¿cuánto vale el momento? ¿Cuánto vale el momento de F1? No, de F2 en torno a B. F2 en torno a B. Quiero saber los signos de F2 en torno al punto B. Positivo. Entonces, lo que... Veamos. Ambos veamos. positivos. Ambos positivos, dice Byron. Veamos. La descomposición de F2, ¿ya?, en X y en Y genera una fuerza vertical en esa dirección y una fuerza horizontal en esta dirección. Ambas aplicadas en ese punto. Esta fuerza que está aquí está en la línea de acción de B, por lo tanto, no genera momento. Mientras que la descomposición vertical, ¿ya?, vertical, genera un momento que la describo con mi manito, apunta para allá, positiva. Mis deditos apuntan para abajo la flecha, en torno al punto B, dedo para afuera, positivo. O sea, el momento de F2 en torno al punto B es positivo. Lo que sea es positivo. ¿Alguien me habla? Cierto, a ver. ¿Ya? Y así, Gracias, profe. ya, y así, yo creo que por ahí por la prueba, yo les voy a poner una estructura por ahí y luego voy a pedir, calculen esto por allá, por acá, por allá, por arriba, por abajo, y usted va a tener que calcular los momentos, porque los momentos cambian. Depende del punto de interés. A veces aparecen unas preguntas re interesantes. Fíjense en esta. Fíjense en esta pregunta. Ya, pongan esta estructura, olvídense de esta, olvídense de que existe este tensor. No existe esta fuerza. ¿Ya? Solamente hay una viga y dos fuerzas aplicadas. La pregunta es, ¿dónde físicamente, en un punto, dónde estas dos fuerzas generan momento igual a 0? ¿Dónde? Es un En el punto. ¿Ya? A ver. ¿Sería donde se emputra, profe, en el punto A? ¿O qué tipo de emputramiento, no? Genera un momento, una fuerza en X y en Y. Te fuiste muy adelante, Junior. No es la respuesta, por si acaso. ¿Ya? ¿No? No, no es la Ya. respuesta. No es la respuesta Vale. correcta, Ya. porque no depende del tipo de apoyo. ¿Ya?
No depende del tipo de apoyo, que no hemos definido todavía. La vamos a definir en la siguiente sesión, o sea, en la siguiente hora, en una hora, en media hora más. ¿Ya? Pero no es la respuesta. Porque piénsalo, mira, en A, F1 ya genera un momento, lo que sea, y F2 le suma un momento. Así que independiente del tipo de apoyo, F1 y F2 en A generan momentos. La pregunta es, ¿en qué punto el momento vale 0? En A, donde los dos brazos serían 0. ¿Dónde? En el punto de obligación, profe, ¿Cuál? por ejemplo, en la ¿En B? fuerza de 375, donde se está aplicando ahí, justo en ese punto. Aquí ese es el punto de aplicación de F1. Claro, ahí el momento 0 para I y para X. Y esta fuerza que está descompuesta de F2 genera un momento ahí. Ah, sí, claro. F2 sí genera momento. Claro. Yo quiero saber en qué lugar del mundo F1 y F2 generan un momento igual 0. Ambas. Yo creo que ninguno, profe. En el punto A, o sea, en el punto al Ya. respecto, porque tiene que ser No. el brazo 0, ¿o no? Para No. que Les voy a dar el recreo. Váyanse pensando. Nos juntamos a son las Profe, 8:22. Al medio. profe, Ah, en B, por la no, línea de acción de I no. tampoco. no. Al medio. ¿A dónde? Al medio. Buena la pregunta, profe, está buena. ¿A dónde al medio? ¿Quién dijo al medio? Yo, porque se genera un equilibrio, ¿no? Nada que ¿A ver. dónde? A ver. O sea, entre las dos componentes, entre F1 y F2. Cuando las líneas de acciones se juntan, ¿o no? Ahí sí. Ojo, Mira, te apuntaste. ella Ahí lo sí. dijo más bonito. Sí, tú me diste la Bien. idea. En este punto, miren. En ese punto, el momento vale 0. Y ojo, ese es un punto físico, existe. Yo les podría decir, calcule la coordenada de ese punto, en donde el momento vale 0. ¿Sí? Se puede calcular, ¿ya? Pero sí, teóricamente es donde se juntan las líneas de acción de las fuerzas. Por supuesto. Si está en la línea de acción el punto, no hay momento. ¿Ya? Ya. Se fueron sin tarea. Son las 8:23. A las 8:53 o aprox nos vamos a conectar de nuevo. ¿Bien? Ya, profe. ¿Ya? Bueno. Vayan a tomar oncecita.